Un libro, una voz. Presenta una novela escrita por Fyodor Dostoyevsky. Crimen y castigo. Narrado por Miguel Ibarz. Episodio 10. Capítulo 4. Raskolnikov se fue derecho a la casa del canal donde habitaba Sonia. Era un viejo edificio de 3 pisos pintado de verde. No sin trabajo, encontró al portero, del cual obtuvo vagas indicaciones sobre el departamento del sastre Kapernaum. En un rincón del patio halló la entrada de una escalera estrecha y sombría. Subió por ella al 2º piso y se internó por la galería que bordeaba la fachada. Cuando avanzaba entre las sombras, una puerta se abrió de pronto a 3 pasos de él. Raskolnikov asió el picaporte maquinalmente. —¿Quién va? —preguntó una voz de mujer con inquietud. —Soy yo, que vengo a su casa —dijo Raskolnikov, y entró seguidamente en un minúsculo vestíbulo, donde una vela ardía sobre una bandeja llena de abolladuras que descansaba sobre una silla desvencijada. —¡Dios mío! ¡Es usted! —gritó débilmente Sonia, paralizada por el estupor. —¿Es este su cuarto? Y Raskolnikov entró rápidamente en la habitación, haciendo esfuerzos por no mirar a la muchacha. Un momento después llegó Sonia con la vela en la mano, depositó la vela sobre la mesa y se detuvo ante él, desconcertada, presa de extraordinaria agitación. Aquella visita inesperada le causaba una especie de terror. De pronto, una oleada de sangre le subió al pálido rostro y de sus ojos brotaron lágrimas. Experimentaba una confusión extrema y una gran vergüenza en la que había cierta dulzura. Raskolnikov se volvió rápidamente y se sentó en una silla ante la mesa. Luego paseó su mirada por la habitación. Era una gran habitación de techo muy bajo, que comunicaba con la del sastre por una puerta abierta en la pared del lado izquierdo. En la del derecho había otra puerta, siempre cerrada con llave, que daba a otro departamento. La habitación parecía un hangar. Tenía la forma de un cuadrilátero irregular y un aspecto destartalado. La pared de la parte del canal tenía 3 ventanas. Este muro se prolongaba oblicuamente y formaba al final un ángulo agudo y tan profundo que en aquel rincón no era posible distinguir nada a la débil luz de la vela. El otro ángulo era exageradamente obtuso. La extraña habitación estaba casi vacía de muebles. A la derecha, en un rincón, estaba la cama, y entre esta y la puerta había una silla. En el mismo lado y ante la puerta que daba al departamento vecino se veía una sencilla mesa de madera blanca cubierta con un paño azul y, cerca de ella, 2 sillas de anea. En la pared opuesta, cerca del ángulo agudo, había una cómoda, también de madera blanca, que parecía perdida en aquel gran vacío. Esto era todo. El papel de las paredes, sucio y desgastado, estaba ennegrecido en los rincones. En invierno, la humedad y el humo debían de imperar en aquella habitación, donde todo daba una impresión de pobreza. Ni siquiera había cortinas en la cama. Sonia miraba en silencio al visitante, ocupado en examinar tan atentamente y con tanto desenfado su aposento, y de pronto empezó a temblar de pies a cabeza como si se hallara ante el juez y árbitro de su destino. —He venido un poco tarde. ¿Son ya las 11? —preguntó Raskolnikov sin levantar la vista hacia Sonia. —Sí, son las 11 ya —balbuceó la muchacha ansiosamente, como si estas palabras le solucionaran un inquietante problema. El reloj de mi patrón acaba de sonar y yo he oído perfectamente las... Vengo a su casa por última vez —dijo Raskolnikov con semblante sombrío. Sin duda se olvidaba de que era también su primera visita. ¿Acaso no vuelva a verla más? —añadió. —¿Se va de viaje?
No sé, mañana, quizá. ¿Ah, sí? ¿No irá usted mañana a casa de Catalina Ivanovna?, preguntó Sonia con un ligero temblor en la voz. No lo sé, quizá mañana por la mañana, pero no hablemos de este asunto. He venido a decirle... Alzó hacia ella su mirada pensativa y entonces advirtió que él estaba sentado y Sonia de pie. ¿Por qué está de pie? Siéntese, le dijo, dando de pronto a su voz un tono bajo y dulce. Ella se sentó. Él la miró con un gesto bondadoso, casi compasivo. Qué delgada está usted. Sus manos casi se transparentan. Parecen las manos de un muerto. Se apoderó de una de aquellas manos y ella sonrió. Siempre he sido así, dijo Sonia. ¿Incluso cuando vivía en casa de sus padres? Sí. Claro, dijo Raskolnikov con voz entrecortada. Tanto en su acento como en la expresión de su rostro se había operado súbitamente un nuevo cambio. Volvió a pasear su mirada por la habitación. ¿Tiene usted alquilada esta pieza, Kapernaumov, verdad? Sí. Y ellos viven detrás de esa puerta, ¿no? Sí. Tienen una habitación parecida a esta. ¿Solo una para toda la familia? Sí. A mí esta habitación me daría miedo, dijo Rodia con expresión sombría. Los Kapernaumov son buenas personas, gente amable, dijo Sonia, dando muestras de no haber recobrado aún su presencia de ánimo. Estos muebles y todo lo que hay aquí es de ellos. Son muy buenos. Los niños vienen a verme con frecuencia. Son tartamudos, ¿verdad? Sí, pero no todos. El padre es tartamudo y, además, cojo. La madre no es que tartamudee, pero tiene dificultad para hablar. Es muy buena. Él era esclavo. Tienen 7 hijos. Solo el mayor es tartamudo. Los demás tienen poca salud, pero no tartamudean. Ahora que caigo, ¿cómo se ha enterado usted de estas cosas? Su padre me lo contó todo. Por él supe lo que le ocurrió a usted. Me explicó que usted salió de casa a las 6 y no volvió hasta las 9, y que Catalina Ivanovna pasó la noche arrodillada junto a su lecho. Sonia se turbó. Me parece, murmuró vacilando, que hoy lo he visto. ¿A quién? A mi padre. Yo iba por la calle y al doblar una esquina cerca de aquí lo he visto de pronto. Me pareció que venía hacia mí. Estoy segura de que era él. Yo me dirigía a casa de Catalina Ivanovna. No, usted iba paseando. Sí, murmuró Sonia con voz entrecortada y bajó los ojos llenos de turbación. Catalina Ivanovna llegó incluso a pegarle cuando usted vivía con sus padres, ¿verdad? Oh, no. ¿Quién se lo ha dicho? No. De ningún modo. Y al decir esto Sonia miraba a Raskolnikov como sobrecogida de espanto. Ya veo que la quiere usted. Claro que la quiero, exclamó Sonia con voz quejumbrosa y alzando de pronto las manos con un gesto de sufrimiento. Usted no la... Ah, si usted supiera, es como una niña. Está trastornada por el dolor, es inteligente y noble y buena. Usted no sabe nada. Nada. Sonia hablaba con acento desgarrador. Una profunda agitación la dominaba. Gemía, se retorcía las manos. Sus pálidas mejillas se habían teñido de rojo y sus ojos expresaban un profundo sufrimiento. Era evidente que Raskolnikov acababa de tocar un punto sensible en su corazón. Sonia experimentaba una ardiente necesidad de explicar ciertas cosas, de defender a su madrastra. De súbito, su semblante expresó una compasión insaciable, por decirlo así. ¿Pegarme? Usted no sabe lo que dice. Pegarme ella, señor. Pero, aunque me hubiera pegado, ¿qué? Usted no la conoce. Es tan desgraciada. Está enferma. Solo pide justicia. Es pura. Cree que la justicia debe reinar en la vida y la reclama. Ni por el martirio se lograría que hiciera nada injusto. No se da cuenta de que la justicia no puede imperar en el mundo y se irrita como un niño, exactamente como un niño, créame. Es una mujer justa, muy justa. ¿Y qué va a hacer usted ahora? Sonia le dirigió una mirada interrogante. Ahora ha de cargar usted con ellos. Verdad es que siempre ha sido así. Incluso su difunto padre le pedía a usted dinero para beber. Pero, ¿qué van a hacer ahora? No lo sé, respondió Sonia tristemente. ¿Seguirán viviendo en la misma casa? No lo sé. Deben a la patrona y creo que ésta ha dicho que hoy que va a echarlos a la calle. Y Catalina Ivanovna dice que no permanecerá allí ni un día más. ¿Cómo puede hablar así? ¿Cuenta acaso con usted? Oh, no. Ella no piensa en eso.
Nosotros estamos muy unidos, lo que es de uno es de todos. Sonia dio esta respuesta vivamente, con una indignación que hacía pensar en la cólera de un canario o de cualquier otro pájaro diminutivo e inofensivo. Además, ¿qué quiere usted que haga?, continuó Sonia con vehemencia creciente. Si usted supiera lo que ha llorado hoy, está trastornada. ¿No lo ha notado usted? Sí, puede usted creerme, tan pronto se inquieta como una niña, pensando en cómo se las arreglará para que mañana no falte nada en la comida de funerales, cómo empieza a retorcerse las manos, a llorar, a escupir sangre, a dar cabezadas contra la pared. Después se calma de nuevo, confía mucho en usted. Dice que gracias a su apoyo se procurará un poco de dinero y volverá a su tierra natal conmigo. Se propone fundar un pensionado para muchachas nobles y confiarme a mí la inspección. Está persuadida de que nos espera una vida nueva y maravillosa, y me besa, me abraza, me consuela. Ella cree firmemente en lo que dice, cree en todas sus fantasías. ¿Quién se atreve a contradecirla? Hoy se ha pasado el día lavando, fregando, remendando la ropa y, como está tan débil, al fin ha caído rendida en la cama. Esta mañana hemos salido a comprar calzado para Lena y Polechka, pues el que llevan está destrozado, pero no teníamos bastante dinero. Necesitábamos mucho más. Eran tan bonitos los zapatos que quería, porque tiene mucho gusto, ¿sabe? Y se ha echado a llorar en plena tienda, delante de los dependientes, al ver que faltaba dinero. Qué pena da ver estas cosas. Ahora comprendo que lleve usted esta vida, dijo Raskolnikov, sonriendo amargamente. ¿Es que usted no se compadece de ella?, exclamó Sonia. Usted le dio todo lo que tenía, y eso que no sabía nada de lo que le ocurre en aquella casa. Dios mío, si usted lo supiera. ¿Cuántas veces, cuántas, la he hecho llorar? La semana pasada mismo, 8 días antes de morir mi padre, fui mala con ella, y así muchas veces. Ahora me paso el día acordándome de aquello, y me da una pena. Se retorcía las manos con un gesto de dolor. ¿Dice usted que fue mala con ella? Sí, fui mala. Yo había ido a verlos, continuó llorando. Y mi pobre padre me dijo, léeme un poco, Sonia, aquí está el libro. El dueño de la obra era Andrés Simonovich Lebezianikov, que vive en la misma casa y nos presta muchas veces libros de esos que hacen reír. Yo le contesté, no puedo leer porque tengo que marcharme. Y es que no tenía ganas de leer. Yo había ido allí para enseñar a Catalina Ivanovna unos cuellos y unos puños bordados que una vendedora a domicilio llamada Lisbeth me había dado a muy buen precio. A Catalina Ivanovna le gustaron mucho. Se los probó. Se miró al espejo y dijo que eran preciosos, preciosos. Después me los pidió. «Oh, Sonia», me dijo, «regálamelos». Me lo dijo con voz suplicante. ¿En qué vestido los habría puesto? Y es que le recordaban los tiempos felices de su juventud. Se miraba en el espejo y se admiraba a sí misma. Hace tanto tiempo que no tiene vestidos ni nada. Nunca pide nada a nadie. Tiene mucho orgullo y prefiere dar lo que tiene, por poco que sea. Sin embargo, insistió en que le diera los cuellos y los puños. Esto demuestra lo mucho que le gustaban, y yo se los negué. ¿Para qué los quiere usted, Catalina Ivanovna? Sí, así se lo dije. Ella me miró con una pena que partía el corazón. No era quedarse sin los cuellos y los puños lo que le apenaba, sino que yo no se los hubiera querido dar. Ah, si yo pudiese reparar aquello, borrar las palabras que dije. ¿De modo que conocía usted a Lisbeth, esa vendedora que iba por las casas? Sí. ¿Usted también la conocía?, preguntó Sonia con cierto asombro. Catalina Ivanovna está en el último grado de la tisis y se morirá muy pronto, dijo Raskolnikov tras una pausa y sin contestar a la pregunta de Sonia. Oh, no, no. Sonia le había cogido las manos sin darse cuenta de lo que hacía y parecía suplicarle que evitara aquella desgracia. Lo mejor es que muera, dijo Raskolnikov. No, no, ¿cómo va a ser mejor?, exclamó Sonia, trastornada, llena de espanto. ¿Y los niños, qué hará usted con ellos? ¿No se los va a traer aquí? No sé lo que haré, no sé lo que haré, exclamó, desesperada, oprimiéndose las sienes con las manos. Sin duda este pensamiento la había atormentado con frecuencia y Raskolnikov le había despertado con sus preguntas. ¿Y si usted se pone enferma, incluso viviendo Catalina Ivanovna, y se la llevan al hospital, qué sucederá?, siguió preguntando despiadadamente. Oh, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Eso es imposible.
exclamó Sonia con el rostro contraído, con una expresión de espanto indecible. ¿Por qué imposible?, preguntó Raskolnikov con una sonrisa sarcástica. Usted no es inmune a las enfermedades, ¿verdad? ¿Qué sería de ellos si usted se pusiera enferma? Se verían todos en la calle. La madre pediría limosna sin dejar de toser, después golpearía la pared con la cabeza como ha hecho hoy, y los niños llorarían. Al fin quedaría tendida en el suelo y se la llevarían, primero a la comisaría y después al hospital. Allí se moriría. ¿Y los niños? No, eso no lo consentirá Dios, dijo Sonia con voz ahogada. Le había escuchado con gesto suplicante, enlazadas las manos en una muda imploración, como si todo dependiera de él. Raskolnikov se levantó y empezó a ir y venir por el aposento. Así transcurrió un minuto. Sonia estaba de pie, los brazos pendientes a lo largo del cuerpo, baja la cabeza, presa de una angustia espantosa. —¿Es que usted no puede hacer economías, poner algún dinero a un lado? —preguntó Raskolnikov de pronto, deteniéndose ante ella. —No —murmuró Sonia. —No me extraña. ¿Lo ha intentado? —preguntó con una sonrisa burlona. —Sí. Y no lo ha conseguido, claro, es muy natural. No hace falta preguntar el motivo. Y continuó sus paseos por la habitación. Hubo otro minuto de silencio. —¿Es que no gana usted dinero todos los días? —preguntó Rodia. Sonia se turbó más todavía y enrojeció. —No —murmuró con un esfuerzo doloroso. —La misma suerte espera a Polechka —dijo Raskolnikov de pronto. —No, eso es imposible —exclamó Sonia. Fue un grito de desesperación. Las palabras de Raskolnikov la habían herido como una cuchillada. —Dios no permitirá una abominación semejante. —Permite otras muchas. —No, Dios la protegerá, a ella la protegerá —gritó Sonia fuera de sí. —Tal vez no exista —replicó Raskolnikov con una especie de crueldad triunfante. Seguidamente se echó a reír y la miró. Al oír aquellas palabras se operó en el semblante de Sonia un cambio repentino, y sacudidas nerviosas recorrieron su cuerpo. Dirigió a Raskolnikov miradas cargadas de un reproche indefinible. Intentó hablar, pero de sus labios no salió ni una sílaba. De súbito se echó a llorar amargamente y ocultó el rostro entre las manos. —Usted dice que Catalina Ivanovna está trastornada, pero usted no lo está menos —dijo Raskolnikov tras un breve silencio. Transcurrieron 5 minutos. El joven seguía yendo y viniendo por la habitación sin mirar a Sonia. Al fin se acercó a ella. Los ojos le centelleaban. Apoyó las manos en los débiles hombros y miró el rostro cubierto de lágrimas. Lo miró con ojos secos, duros, ardientes, mientras sus labios se agitaban con un temblor convulsivo. De pronto se inclinó, bajó la cabeza hasta el suelo y le besó los pies. Sonia retrocedió horrorizada, como si tuviera ante sí a un loco, y en verdad un loco parecía Raskolnikov. —¿Qué hace usted? —balbuceó. Se había puesto pálida y sentía en el corazón una presión dolorosa. Él se puso en pie. —No me he arrodillado ante ti, sino ante todo el dolor humano —dijo en un tono extraño, y fue a acotarse en la ventana. Pronto volvió a su lado y añadió: —Oye, hace poco he dicho a un insolente que valía menos que tu dedo meñique y que te había invitado a sentarte al lado de mi madre y de mi hermana. —¿Eso ha dicho? —exclamó Sonia aterrada. —¿Y delante de ellas sentarme a su lado? Pero si yo soy una mujer sin honra, ¿cómo se le ha ocurrido decir eso? Al hablar así, yo no pensaba en tu deshonra ni en tus faltas, sino en tu horrible martirio. Sin duda, continuó ardientemente, eres una gran pecadora, sobre todo por haberte inmolado inútilmente. Ciertamente, eres muy desgraciada. Vivir en el cielo y saber, porque tú lo sabes, basta mirarte para comprenderlo, que no te sirve para nada, que no puedes salvar a nadie con tu sacrificio. Y ahora dime, añadió, iracundo, ¿cómo es posible que tanta ignominia, tanta bajeza se compaginen en ti con otros sentimientos tan opuestos, tan sagrados? Sería preferible arrojarse al agua de cabeza y terminar de una vez. Pero, ¿y ellos? ¿Qué sería de ellos? Preguntó Sonia levantando la cabeza, con voz desfallecida y dirigiendo a Raskolnikov una mirada impregnada de dolor, pero sin mostrar sorpresa alguna ante el terrible consejo. Raskolnikov la envolvió en una mirada extraña, y esta mirada le bastó para descifrar los pensamientos de la joven. Comprendió que ella era de la misma opinión. Sin duda, en su desesperación,
Había pensado más de una vez en poner término a su vida, y tan resueltamente había pensado en ello que no le había causado la menor extrañeza el consejo de Raskolnikov. No había advertido la crueldad de sus palabras, del mismo modo que no había captado el sentido de sus reproches. Él se dio cuenta de todo ello y comprendió perfectamente hasta qué punto la habría torturado el sentimiento de su deshonor, de su situación infamante. ¿Qué sería lo que le había impedido poner fin a su vida? Y, al hacerse esta pregunta, Raskolnikov comprendió lo que significaban para ella aquellos pobres niños y aquella desdichada Catalina Ivanovna, tísica, medio loca y que golpeaba las paredes con la cabeza. Sin embargo, vio claramente que Sonia, por su educación y su carácter, no podía permanecer indefinidamente en semejante situación. También se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin volverse loca. Desde luego, comprendía que la situación de Sonia era un fenómeno social que estaba fuera de lo común, aunque, por desgracia, no era único ni extraordinario, pero ¿no era esto una razón más, unida a su educación y a su pasado, para que su primer paso en aquel horrible camino la hubiera llevado a la muerte? ¿Qué era lo que la sostenía? No el vicio, pues toda aquella ignominia solo había manchado su cuerpo, ni la menor sombra de ella había llegado a su corazón. Esto se veía perfectamente, se leía en su rostro. Solo tiene 3 soluciones, siguió pensando Raskolnikov: arrojarse al canal, terminar en un manicomio o lanzarse al libertinaje que embrutece el espíritu y petrifica el corazón. Esta última posibilidad era la que más le repugnaba, pero Raskolnikov era joven, escéptico, de espíritu abstracto y, por lo tanto, cruel, y no podía menos de considerar que esta última eventualidad era la más probable. «¿Pero es esto posible?», siguió reflexionando. ¿Es posible que esta criatura que ha conservado la pureza de alma termine por hundirse a sabiendas en ese abismo horrible y hediondo? ¿No será que este hundimiento ha empezado ya, que ella ha podido soportar hasta ahora semejante vida porque el vicio ya no le repugna? No, no, esto es imposible, exclamó mentalmente, repitiendo el grito lanzado por Sonia hacía un momento. Lo que hasta ahora le ha impedido arrojarse al canal ha sido el temor de cometer un pecado, y también esa familia. Parece que no se ha vuelto loca, pero ¿quién puede asegurar que esto no es simple apariencia? ¿Puede estar en su juicio? ¿Puede una persona hablar como hablar ella sin estar loca? ¿Puede una mujer conservar la calma sabiendo que va a su perdición y asomarse a ese abismo pestilente sin hacer caso cuando se habla del peligro? ¿No esperará un milagro? Sí, seguramente. ¿Y todo esto? ¿No son pruebas de enajenación mental? Se aferró obstinadamente a esta última idea. Esta solución le complacía más que ninguna otra. Empezó a examinar a Sonia atentamente. ¿Rezas mucho, Sonia?, le preguntó. La muchacha guardó silencio. Él, de pie a su lado, esperaba una respuesta. ¿Qué habría sido de mí sin la ayuda de Dios? Había dicho esto en un rápido susurro. Al mismo tiempo lo miró con ojos fulgurantes y le apretó la mano. «No me he equivocado», se dijo Raskolnikov. «Pero, ¿qué hace Dios por ti?», siguió preguntando el joven. Sonia permaneció en silencio un buen rato. Parecía incapaz de responder. La emoción henchía su frágil pecho. «¡Calle! No me pregunte. Usted no tiene derecho a hablar de estas cosas», exclamó de pronto, mirándole severa e indignada. «Es lo que he pensado, se decía Raskolnikov. «Dios todo lo puede», dijo Sonia, bajando de nuevo los ojos. «Esto lo explica todo», pensó Raskolnikov, y siguió observándola con ávida curiosidad. Experimentaba una sensación extraña, casi enfermiza, mientras contemplaba aquella carita pálida, enjuta, de facciones irregulares y angulosas, aquellos ojos azules capaces de emitir verdaderas llamaradas y de expresar una pasión tan austera y vehemente, que el cuerpecillo que temblaba de indignación. Todo esto le parecía cada vez más extraño, más ajeno a la realidad. «Está loca, se repetía. Sobre la cómoda había un libro. Raskolnikov le había dirigido una mirada cada vez que pasaba junto a él en sus idas y venidas por la habitación. Al fin cogió el volumen y lo examinó. Era una traducción rusa del Nuevo Testamento, un viejo libro con tapas de tafilete. «¿De dónde has sacado este libro?», le preguntó desde el otro extremo de la habitación, cuando ella permanecía inmóvil cerca de la mesa. «Me lo han regalado», respondió Sonia de mala gana y sin mirarle. «¿Quién?». «Lisbeth». «Lisbeth, qué raro», pensó Raskolnikov.
Todo lo relacionado con Sonia le parecía cada vez más extraño. Acercó el libro a la bujía y empezó a hojearlo. «¿Dónde está el capítulo sobre Lázaro?», preguntó de pronto. Sonia no contestó. Tenía la mirada fija en el suelo y se había separado un poco de la mesa. «Dime dónde están las páginas que hablan de la resurrección de Lázaro». Sonia le miró de reojo. «Están en el cuarto evangelio», repuso Sonia gravemente y sin moverse del sitio. «Toma, busca ese pasaje y léemelo». Dicho esto, Raskolnikov se sentó a la mesa, apoyó en ella los codos y el mentón en una mano y se dispuso a escuchar. Vaga la mirada y sombrío el semblante. «Dentro de 15 días o de 3 semanas», murmuró para sí, «habrá que ir a verme a la 7ª versta. Ahí estaré, sin duda, si no me ocurre nada peor». Sonia dio un paso hacia la mesa. Vacilaba. Había recibido con desconfianza la extraña petición de Raskolnikov. Sin embargo, cogió el libro. «¿Es que usted no lo ha leído nunca?», preguntó, mirándole de reojo. Su voz era cada vez más fría y dura. «Lo leí hace ya mucho tiempo, cuando era niño». «Lee». «¿Y no lo ha leído en la iglesia?». Yo no voy a la iglesia. ¿Y tú?». «Pues no», balbuceó Sonia. Raskolnikov sonrió. «Se comprende. No asistirás mañana a los funerales de tu padre, ¿verdad?». «Sí que asistiré. Ya fui la semana pasada a la iglesia para una misa de requiem». «¿Por quién?». «Por Lisbeth. La mataron a hachazos». La tensión nerviosa de Raskolnikov iba en aumento. La cabeza empezaba a darle vueltas. «Por lo visto tenías amistad con Lisbeth». «Sí. Era una mujer justa y buena. A veces venía a verme, muy de tarde en tarde. No podía venir más. Leíamos y hablábamos. Ahora está con Dios». Qué extraño parecía a Raskolnikov aquel hecho, y qué extrañas aquellas palabras novelescas. ¿De qué podían hablar aquellas dos mujeres, aquel par de necias? «Aquí corre uno el peligro de volverse loco. Es una enfermedad contagiosa», se dijo. «Lee», ordenó de pronto, irritado y con voz apremiante. Sonia seguía vacilando. Su corazón latía con fuerza. La desdichada no se atrevía a leer en presencia de Raskolnikov. El joven dirigió una mirada casi dolorosa a la pobre demente. «¿Qué le importa esto? ¿Usted no tiene fe?», murmuró Sonia con voz entrecortada. «Lee», insistió Raskolnikov. «Bien le leías a Lisbeth». Sonia abrió el libro y buscó la página. Le temblaban las manos y la voz no le salía de la garganta. Intentó empezar 2 o 3 veces, pero no pronunció ni una palabra. «Había en Betania un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo», articuló al fin, haciendo un gran esfuerzo. Pero inmediatamente su voz vibró y se quebró como una cuerda demasiado tensa. Sintió que a su oprimido pecho le faltaba el aliento. Raskolnikov comprendía en parte por qué se resistía Sonia a obedecerle, pero esta comprensión no impedía que se mostrara cada vez más apremiante y grosero. De sobra se daba cuenta del trabajo que le costaba a la pobre muchacha mostrarle su mundo interior. Comprendía que aquellos sentimientos eran su gran secreto, un secreto que tal vez guardaba desde su adolescencia, desde la época en que vivía con su familia, con su infortunado padre, con aquella madrastra que se había vuelto loca a fuerza de sufrir entre niños hambrientos y oyendo a todas horas gritos y reproches. Pero, al mismo tiempo, tenía la seguridad de que Sonia, a pesar de su repugnancia, de su temor a leer, sentía un ávido, un doloroso deseo de leerle a él en aquel momento, sin importarle lo que después pudiera ocurrir. Leía todo esto en los ojos de Sonia y comprendía la emoción que la trastornaba. Sin embargo, Sonia se dominó, deshizo el nudo que tenía en la garganta y continuó leyendo el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, y llegó al versículo 19. «Y gran número de judíos habían acudido a ver a Marta y a María para consolarlas de la muerte de su hermano. Habiéndose enterado de la llegada de Jesús, Marta fue a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Al llegar a este punto, Sonia se detuvo para sobreponerse a la emoción que amenazaba ahogar su voz. Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le respondió: «Yo sé que resucitará el día de la resurrección de los muertos». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, si está muerto, resucitará. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?».
Y ella dice... Sonia tomó aliento penosamente y leyó con energía, como si fuera ella la que hacía públicamente su profesión de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sonia se detuvo. Levantó momentáneamente los ojos hacia Raskolnikov y después continuó la lectura. El joven, acodado en la mesa, escuchaba sin moverse y sin mirar a Sonia. La lectora llegó al versículo 32. Cuando María llegó al lugar donde estaba Cristo y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús vio que lloraba y que los judíos que iban con ella lloraban igualmente, se entristeció, se conmovió su espíritu y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le respondieron: Señor, ven y mira. Entonces Jesús lloró y dijeron los judíos: Ved cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: El que abrió los ojos al ciego, ¿no podía hacer que este hombre no muriera? Raskolnikov se volvió hacia Sonia y la miró con emoción. Sí, era lo que él había sospechado. La joven temblaba febrilmente, como él había previsto. Se acercaba el momento del milagro y un sentimiento de triunfo se había apoderado de ella. Su voz había cobrado una sonoridad metálica y una firmeza nacida de aquella alegría y de aquella sensación de triunfo. Las líneas se entremezclaban ante sus velados ojos, pero ella podía seguir leyendo porque se dejaba llevar de su corazón. Al leer el último versículo, el que abrió los ojos al ciego, Sonia bajó la voz para expresar con apasionado acento la duda, la reprobación y los reproches de aquellos ciegos judíos que un momento después iban a caer de rodillas, como fulminados por el rayo, y a creer, mientras prorrumpían en sollozos, y él, el que tampoco creía, él que también estaba ciego, comprendería y creería igualmente. Y esto iba a suceder muy pronto, enseguida. Así soñaba Sonia, y temblaba en la gozosa espera. Jesús, lleno de una profunda tristeza, fue a la tumba. Era una cueva tapada con una piedra. Jesús dijo: «Levantad la piedra». Marta, la hermana del difunto, le respondió: «Señor, ya huele mal, pues hace 4 días que está en la tumba». Sonia pronunció con fuerza la palabra 4. Jesús le dijo entonces: «¿No te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de la cueva donde reposaba el muerto. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre mío, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que tú me escuchas siempre y solo he hablado para que los que están a mi alrededor crean que eres tú quien me ha enviado a la tierra». Habiendo dicho estas palabras, clamó con voz sonora: «Lázaro, sal». Y el muerto salió. Sonia leyó estas palabras con voz clara triunfante y temblaba como si acabara de ver el milagro con sus propios ojos. Vendados los pies y las manos con cintas mortuorias y el rostro envuelto en un sudario, Jesús dijo: «Desatadle y dejadle ir». Entonces muchos de los judíos que habían ido a casa de María y que habían visto el milagro de Jesús creyeron en él. Ya no pudo seguir leyendo, cerró el libro y se levantó. «No hay nada más sobre la resurrección de Lázaro». Dijo esto gravemente y en voz baja. Luego se separó de la mesa y se detuvo. Permanecía inmóvil y no se atrevía a mirar a Raskolnikov. Seguía temblando febrilmente. El cabo de la vela estaba a punto de consumirse en el torcido candelero y expandía una luz mortecina por aquella mísera habitación donde un asesino y una prostituta se habían unido para leer el libro eterno. He venido a hablarle de un asunto», dijo de súbito Raskolnikov con voz fuerte y enérgica. Seguidamente, velado el semblante por una repentina tristeza, se levantó y se acercó a Sonia. Esta se volvió a mirarle y vio que su dura mirada expresaba una feroz resolución. El joven añadió: «Hoy he abandonado a mi familia, a mi madre y a mi hermana. Ya no volveré al lado de ellas. La ruptura es definitiva». «¿Por qué ha hecho eso?», preguntó Sonia, estupefacta. Su reciente encuentro con Pulqueria Alejandrovna y Dunia había dejado en ella una impresión imborrable, aunque confusa, y la noticia de la ruptura la horrorizó. «Ahora no tengo a nadie más que a ti», dijo Raskolnikov. «Vente conmigo. He venido por ti. Somos 2 seres malditos. Vámonos juntos». Sus ojos centelleaban. «Tiene cara de loco», pensó Sonia. «¿Irnos? ¿A dónde?», preguntó aterrada, dando un paso atrás. «Yo qué sé. Yo solo sé que los 2 seguimos la misma ruta y que únicamente tenemos una meta.
Ella le miraba sin comprenderle. Ella solo veía en él una cosa, que era infinitamente desgraciado. Nadie lo comprendería si les dijera las cosas que me has dicho a mí. Yo, en cambio, lo he comprendido. Te necesito, y por eso he venido a buscarte. No entiendo, balbuceó Sonia. Ya entenderás más adelante. Tú has obrado como yo. Tú también has cruzado la línea. Has atentado contra ti. Has destruido una vida. Tu propia vida. Verdad es, pero ¿qué importa? Habrías podido vivir con tu alma y tu razón y terminarás en la plaza del mercado. No puedes con tu carga, y si permaneces sola, te volverás loca, del mismo modo que me volveré yo. Ya parece que solo conservas a medias la razón. Hemos de seguir la misma ruta, codo a codo. Vente. ¿Por qué dice usted eso?, preguntó Sonia, emocionada, incluso trastornada por las palabras de Raskolnikov. ¿Por qué? Porque no se puede vivir así. Por eso hay que razonar seriamente y ver las cosas como son, en vez de echarse a llorar como un niño y gritar que Dios no lo permitirá. ¿Qué sucederá si un día te llevan al hospital? Catalina Ivanovna está loca y tísica, y morirá pronto. ¿Qué será entonces de los niños? ¿Crees que Polechka podrá salvarse? ¿No has visto por estos barrios niños a los que sus madres envían a mendigar? Yo sé ya dónde viven esas madres y cómo viven. Los niños de esos lugares no se parecen a los otros. Entre ellos, los rapaces de 7 años son ya viciosos y ladrones. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?, exclamó Sonia, llorando desesperadamente mientras se retorcía las manos. ¿Qué hacer? Cambiar de una vez y aceptar el sufrimiento. ¿Qué? ¿No comprendes? Ya comprenderás más adelante. La libertad y el poder sobre todo, el dominio sobre todos los seres pusilánimes. Sí, dominar a todo el hormiguero. He aquí el fin. Acuérdate de esto. Es como un testamento que hago para ti. ¿Acaso sea esta la última vez que te hablo? Si no vengo mañana te enterarás de todo. Entonces acuérdate de mis palabras. Quizá llegue un día en el curso de los años en que comprendas su significado. Y si vengo mañana, te diré quién mató a Lisbeth. Sonia se estremeció. —¿Entonces usted lo sabe? —preguntó, helada de espanto y dirigiéndole una mirada despavorida. Lo sé y te lo diré. Solo te lo diré a ti. Te he escogido para esto. No vendré a pedirte perdón, sino sencillamente a decírtelo. Hace ya mucho tiempo que te elegí para esta confidencia, el mismo día en que tu padre me habló de ti, cuando Lisbeth vivía aún. Adiós. No me des la mano. Hasta mañana. Y se marchó, dejando a Sonia la impresión de que había estado conversando con un loco, pero ella misma sentía como si le faltara la razón. La cabeza le daba vueltas. Señor, ¿cómo sabe quién ha matado a Lisbeth? ¿Qué significan sus palabras? Todo esto era espantoso. Sin embargo, no sospechaba ni remotamente la verdad. Debe de ser muy desgraciado. Ha abandonado a su madre y a su hermana. ¿Por qué? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué significan sus palabras? Le había besado los pies y le había dicho que no podía vivir sin ella. Sí, se lo había dicho claramente. Señor, señor. Sonia estuvo toda la noche ardiendo de fiebre y delirando. Se estremecía, lloraba, se retorcía las manos. Después caía en un sueño febril y soñaba con Polechka, con Catalina Ivanovna, con Lisbeth, con la lectura del Evangelio y con él, con su rostro pálido y sus ojos llameantes. Él le besaba los pies y lloraba. Señor, señor. Tras la puerta que separaba la habitación de Sonia del departamento de la señora Reslich, había una pieza vacía que correspondía a aquel compartimiento y que se alquilaba, como indicaba un papel escrito colgado en la puerta de la calle y otros papeles pegados en las ventanas que daban al canal. Sonia sabía que aquella habitación estaba deshabitada desde hacía tiempo. Sin embargo, durante toda la escena precedente, el señor Svidrigailov, de pie tras de la puerta que daba al aposento de la joven, había oído perfectamente toda la conversación de Sonia con su visitante. Cuando Raskolnikov se fue, Svidrigailov reflexionó un momento, se dirigió de puntillas a su cuarto, contiguo a la pieza desalquilada, cogió una silla y volvió a la habitación vacía para colocarla junto a la puerta que daba al dormitorio de Sonia. La conversación que acababa de oír le había parecido tan interesante que había llevado allí aquella silla, pensando que la próxima vez, al día siguiente, por ejemplo, podría escuchar con toda comodidad, sin que turbara su satisfacción la molestia de permanecer de pie media hora. Capítulo 5. Cuando, al día siguiente, a las 11 en punto, Raskolnikov fue a ver al juez de instrucción, se extrañó de tener que hacer 10 largos minutos de antesala.
Este tiempo transcurrió, como mínimo, antes de que le llamaran, siendo así que él esperaba ser recibido apenas le anunciasen. Ahí estuvo, en la sala de espera, viendo pasar personas que no le prestaban la menor atención. En la sala contigua trabajaban varios escribientes y saltaba a la vista que ninguno de ellos tenía la menor idea de quién era Raskolnikov. El visitante paseó por toda la estancia una mirada arretadora, preguntándose si habría allí algún esbirro, algún espía encargado de vigilarle para impedir su fuga. Pero no había nada de esto. Solo veía caras de funcionarios que reflejaban cuidados mezquinos y rostros de otras personas que, como los funcionarios, no se interesaban lo más mínimo por él. Se podría haber marchado al fin del mundo sin llamar la atención de nadie. Poco a poco se iba convenciendo de que si aquel misterioso personaje, aquel fantasma que parecía haber surgido de la tierra y al que había visto el día anterior, lo hubiera sabido todo, lo hubiera visto todo, él, Raskolnikov, no habría podido permanecer tan tranquilamente en aquella sala de espera. Y ni habrían esperado hasta las 11 para verle, ni le habrían permitido ir por su propia voluntad. Por lo tanto, aquel hombre no había dicho nada, porque tal vez no sabía nada, ni nada había visto. ¿Cómo lo habría podido ver? Y todo lo ocurrido el día anterior no había sido sino un espejismo agrandado por su mente enferma. Esta explicación, que le parecía cada vez más lógica, ya se le había ocurrido el día anterior en el momento en que sus inquietudes, aquellas inquietudes rayadas en el terror, eran más angustiosas. Mientras reflexionaba en todo esto y se preparaba para una nueva lucha, Raskolnikov empezó a temblar de pronto y se enfureció ante la idea de que aquel temblor podía ser de miedo a la entrevista que iba a tener con el odioso Porfirio Petrovich. Pensar que iba a volver a ver a aquel hombre le inquietaba profundamente. Hasta tal extremo le odiaba que temía incluso que aquel odio le traicionase, y esto le produjo una cólera tan violenta que detuvo en seco su temblor. Se dispuso a presentarse a Porfirio en actitud fría e insolente y se prometió a sí mismo hablar lo menos posible, vigilar a su adversario, permanecer en guardia y dominar su irascible temperamento. En este momento le llamaron al despacho de Porfirio Petrovich. El juez de instrucción estaba solo en aquel momento, en el despacho. De medianas dimensiones, había una gran mesa de escritorio, un armario y varias sillas. Todo este mobiliario era de madera amarilla y lo pagaba el Estado. En la pared del fondo había una puerta cerrada, por lo tanto, debía de haber otras dependencias tras aquella pared. Cuando entró Raskolnikov, Porfirio cerró tras él la puerta inmediatamente y los dos quedaron solos. El juez recibió a su visitante con gesto alegre y amable, pero poco después, Raskolnikov advirtió que daba muestras de cierta violencia. Era como si le hubieran sorprendido ocupado en alguna operación secreta. Porfirio le tendió las dos manos. «Ah, he aquí a nuestro respetable amigo en nuestros parajes. Siéntese, querido. Pero ahora caigo en que tal vez le disguste que le haya llamado respetable y querido. Así, tout court. Le ruego que no tome esto como una familiaridad. Siéntese en el sofá, haga el favor». Raskolnikov se sentó sin apartar de él la vista. Las expresiones «nuestros parajes», como una familiaridad, tout court, amén de otros detalles, le parecían muy propios de aquel hombre. Sin embargo, me ha tendido las dos manos sin permitirme estrecharle ninguna. Las ha retirado a tiempo, pensó Raskolnikov, empezando a desconfiar. Se vigilaban mutuamente, pero apenas se cruzaban sus miradas, las desviaban con la rapidez del relámpago. «Le he traído este papel sobre el asunto del reloj. ¿Está bien así o habré de escribirlo de otro modo?» «¿Cómo? ¿El papel del reloj? Ah, sí, no se preocupe. Está muy bien», dijo Porfirio Petrovich precipitadamente antes de haber leído el escrito. Inmediatamente lo leyó. «Sí, está perfectamente, no hace falta más». Seguía expresándose con precipitación. Un momento después, mientras hablaban de otras cosas, lo guardó en un cajón de la mesa. «Me parece», dijo Raskolnikov, «que ayer mostró usted deseos de interrogarme oficialmente sobre mis relaciones con la mujer asesinada». «¿Por qué habré dicho me parece?» Esta idea atravesó su mente como un relámpago. «Pero, ¿por qué me ha de inquietar tanto ese me parece?», se dijo acto seguido. Y de súbito advirtió que su desconfianza, originada tan solo por la presencia de Porfirio, a las dos palabras y a las dos miradas cambiadas con él, había cobrado en 2 minutos dimensiones desmesuradas. Esta disposición de ánimo era sumamente peligrosa. Raskolnikov se daba perfecta cuenta de ello. La tensión de sus nervios aumentaba, su agitación crecía. «Malo, a ver si hago alguna tontería». «Ah, sí, no se preocupe, hay tiempo».
dijo Porfirio Petrovich, yendo y viniendo por el despacho, al parecer sin objeto, pues ahora se dirigía a la mesa e inmediatamente después se acercaba a la ventana para volver enseguida al lado de la mesa. En sus paseos rehuía la mirada retadora de Raskolnikov, después de lo cual se detenía de pronto y le miraba a la cara fijamente. Era extraño el espectáculo que ofrecía aquel cuerpo rechoncho, cuyas evoluciones recordaban las de una pelota que rebotase de una a otra pared. Porfirio Petrovich continuó. Nada nos apremia, tenemos tiempo de sobra. ¿Fuma usted? ¿Acaso no tiene tabaco? Tenga un cigarrillo. Aunque le recibo aquí, mis habitaciones están allí, detrás de ese tabique. El Estado corre con los gastos. Si no las habito es porque necesitan ciertas reparaciones. Por cierto, que ya están casi terminadas. Es magnífico eso de tener una casa pagada por el Estado. ¿No opina usted así? En efecto, es una cosa magnífica, repuso Raskolnikov, mirándole casi burlonamente. Una cosa magnífica, repetía Porfirio Petrovich distraídamente. Sí, una cosa magnífica, gritó, deteniéndose de súbito a 2 pasos del joven. La continua y estúpida repetición de aquella frase referente a las ventajas de tener casa gratuita contrastaba extrañamente, por su vulgaridad, con la mirada grave, profunda y enigmática que el juez de instrucción fijaba en Raskolnikov en aquel momento. Esto no hizo sino acrecentar la cólera del joven, que, sin poder contenerse, lanzó a Porfirio Petrovich un reto lleno de ironía e imprudente en extremo. Bien sé, empezó a decir con una insolencia que evidentemente le llenaba de satisfacción, que es un principio, una regla para todos los jueces, comenzar hablando de cosas sin importancia, o de cosas serias, si usted quiere, pero que no tiene nada que ver con el asunto que interesa. El objeto de esta táctica es alentar, por decirlo así, o distraer a la persona que interrogan, ahuyentando su desconfianza para después, de improviso, arrojarles en pleno rostro la pregunta comprometedora. ¿Me equivoco? ¿No es esta una regla, una costumbre rigurosamente observada en su profesión? ¿Así usted cree que yo solo le he hablado de la casa pagada por el Estado para...? Al decir esto, Porfirio Petrovich guiñó los ojos y una expresión de malicioso regocijo transfiguró su fisonomía. Las arrugas de su frente desaparecieron de pronto, sus ojos se empequeñecieron, sus facciones se dilataron. Entonces fijó su vista en los ojos de Raskolnikov y rompió a reír con una risa prolongada y nerviosa que sacudía todo su cuerpo. El joven se echó a reír también, con una risa un tanto forzada, pero cuando la hilaridad de Porfirio, al verle reír a él, se avivó hasta el punto de que su rostro se puso como la grana, Raskolnikov se sintió dominado por una contrariedad tan profunda que perdió por completo la prudencia. Dejó de reír, frunció el entrecejo y dirigió al juez una instrucción, una mirada de odio que ya no apartó de él mientras duró aquella larga y, al parecer, un tanto ficticia alegría. Por lo demás, Porfirio no se mostraba más prudente que él, ya que se había echado a reír en sus mismas narices y parecía importarle muy poco que a éste le hubiera sentado tan mal la cosa. Esta última circunstancia pareció extremadamente significativa al joven, el cual dedujo que todo había sucedido a medida de los deseos de Porfirio Petrovich y que él, Raskolnikov, se había dejado coger en un lazo. Allí, evidentemente, había alguna celada, algún propósito que él no había logrado descubrir. La mina estaba cargada y estallaría de un momento a otro. Echando por la calle de en medio, se levantó y cogió su gorra. «Porfirio Petrovich», dijo en un tono resuelto que dejaba traslucir una viva irritación, «usted manifestó ayer el deseo de someterme a interrogatorio». Subrayó con energía esta palabra. «Y he venido a ponerme a su disposición. Si tiene usted que hacerme alguna pregunta, hágamela. En caso contrario, permítame que me retire. No puedo perder el tiempo. Tengo cierto compromiso. Me esperan para asistir al entierro de ese funcionario que murió atropellado por un coche del cual ya ha oído usted hablar». Inmediatamente se arrepintió de haber dicho esto último. Después continuó con una irritación creciente. «Ya estoy harto de todo esto, ¿sabe usted? Hace mucho tiempo que estoy harto. Ha sido una de las causas de mi enfermedad. En una palabra», añadió, levantando la voz al considerar que esta frase sobre su enfermedad no venía a cuento. «En una palabra, haga usted el favor de interrogarme o permítame que me vaya inmediatamente, pero si me interroga, habrá de hacerlo con arreglo a las normas legales y de ningún otro modo. Y como veo que no decide usted nada, adiós. Por el momento, usted y yo no tenemos nada que decirnos». «¿Pero qué dice usted, hombre de Dios? ¿Sobre qué le tengo que interrogar?», exclamó al punto Porfirio Petrovich, cambiando de tono. «No se preocupe usted.
añadió, reanudando sus paseos, para luego de pronto arrojarse sobre Raskolnikov y hacerlo sentar. «No hay prisa, no hay prisa. Además, esto no tiene ninguna importancia. Por el contrario, estoy encantado de que haya venido usted a verme. Le he recibido como un amigo. En cuanto a esta maldita risa, perdóneme, mi querido Rodion Romanovich, se llama usted así, ¿verdad? Soy un hombre nervioso y me ha hecho mucha gracia la agudeza de su observación. A veces estoy media hora sacudido por la risa como una pelota de goma. Soy propenso a la risa por naturaleza. Mi temperamento me hace temer incluso la apoplejía. Pero siéntese, amigo mío, se lo ruego. De lo contrario, creeré que está usted enfadado». Raskolnikov no desplegaba los labios. Se limitaba a escuchar y observar con las cejas fruncidas. Se sentó, pero sin dejar la gorra. «Quiero decirle una cosa, mi querido Rodion Romanovich, una cosa que le ayudará a comprender mi carácter», continuó Porfirio Petrovich, sin cesar de dar vueltas por la habitación, pero procurando no cruzar su mirada con la de Raskolnikov. «Yo soy, ya lo ve usted, un solterón, un hombre nada mundano, desconocido y, por añadidura, acabado, embotado y ¿ha observado usted, Rodion Romanovich, que aquí en Rusia y sobre todo en los círculos petersburgueses, cuando se encuentran dos hombres inteligentes que no se conocen bien todavía, pero que se aprecian mutuamente, están lo menos media hora sin saber qué decirse? Permanecen petrificados y confusos el uno frente al otro. Ciertas personas tienen siempre algo de qué hablar. Las damas, la gente de mundo, la de alta sociedad, tienen siempre un tema de conversación. Pero las personas de la clase media, como nosotros, son tímidas y taciturnas. Me refiero a los que son capaces de pensar. ¿Cómo se explica usted esto, amigo mío? ¿Es que no tenemos el debido interés por las cuestiones sociales? No, no es eso. Entonces, ¿es por un exceso de honestidad, porque somos demasiado leales y no queremos engañarnos unos a otros? No lo sé. ¿Usted qué opina? Pero deje la gorra. Parece que esté usted a punto de marcharse, y esto me contraría, se lo aseguro, pues, en contra de lo que usted cree, estoy encantado. Raskolnikov dejó la gorra, pero sin romper su mutismo. Con el entrecejo fruncido, escuchaba atentamente la palabrería desilvanada de Porfirio Petrovich. Dice todas estas cosas afectadas y ridículas para distraer mi atención. «No le ofrezco café», prosiguió el infatigable Porfirio, «porque el lugar no me parece adecuado. El servicio le llena a uno de obligaciones. Pero podemos pasar 5 minutos en amistosa compañía y distraernos un poco. No se moleste, mi querido amigo, por mi continuo ir y venir. Excúseme. Temo enojarle, pero necesito a toda costa el ejercicio. Me paso el día sentado y es un gran bien para mí poder pasear durante 5 minutos. Mis hemorroides, ¿sabe usted? Tengo el propósito de someterme a un tratamiento gimnástico. Se dice que consejeros de Estado e incluso consejeros privados no se avergüenzan de saltar a la comba. He aquí hasta dónde ha llegado la ciencia en nuestros días. En cuanto a las obligaciones de mi cargo, a los interrogatorios y todo ese formulismo del que usted me ha hablado hace un momento, le diré, mi querido Rodion Romanovich, que a veces desconciertan más el magistrado que al declarante. Usted acaba de observarlo con tanta razón como agudeza. Raskolnikov no había hecho ninguna observación de esta índole. Uno se confunde. ¿Cómo no se ha de confundir con los procedimientos que se siguen y que son siempre los mismos? Se nos han prometido reformas, pero ya verá cómo no cambian más que los términos. En lo que concierne a nuestras costumbres jurídicas, estoy plenamente de acuerdo con sus sutiles observaciones. Ningún acusado, ni siquiera el mújic más obtuso, puede ignorar que, al empezar nuestro interrogatorio, trataremos de ahuyentar su desconfianza, según su feliz expresión, a fin de asestarle seguidamente un hachazo en pleno cráneo, para utilizar su ingeniosa metáfora. De modo que usted creía que yo hablaba de mi casa pagada por el Estado para... Verdaderamente es usted un hombre irónico. No volveré a este asunto. Pero sí, pues las ideas se asocian y unas palabras llevan a otras palabras. Usted ha mencionado el interrogatorio según las normas legales. Pero, ¿qué importan estas normas, que en más de un caso resultan sencillamente absurdas? A veces, una simple charla amistosa da mejores resultados. Esas normas no desaparecerán nunca, se lo digo para su tranquilidad. Pero, ¿qué son las normas?, le pregunto yo. El juez de instrucción jamás debe dejarse maniatar por ellas. La misión del magistrado que interroga a un declarante es, dentro de su género, un arte o algo parecido. Porfirio Petrovich se detuvo un instante para tomar alientos. Hablaba sin descanso y, generalmente, para no decir nada, para devanar una serie de ideas absurdas, de frases estúpidas, entre las que deslizaba de vez en cuando una palabra enigmática que naufragaba al punto en el mar de aquella palabrería sin sentido.
Ahora casi corría por el despacho, moviendo aceleradamente sus gruesas y cortas piernas, con la mirada fija en el suelo, la mano derecha en la espalda y haciendo con la izquierda ademanes que no tenían relación alguna con sus palabras. Raskolnikov se dio cuenta de pronto que un par de veces, al llegar junto a la puerta, se había detenido, al parecer para prestar atención. ¿Esperará a alguien? «Tiene usted razón», continuó Porfirio Petrovich alegremente y con una amabilidad que llenó a Raskolnikov de inquietud y desconfianza. «Tiene usted motivo para burlarse tan ingeniosamente como lo ha hecho de nuestras costumbres jurídicas. Se pretende que tales procedimientos, no todos naturalmente, tienen por base una profunda filosofía. Sin embargo, son perfectamente ridículos y generalmente estériles, sobre todo si se siguen al pie de la letra las normas establecidas. Hemos vuelto, pues, a la cuestión de las normas. Bien, supongamos que yo sospecho que cierto señor es el autor de un crimen cuya instrucción se me ha confiado. Usted ha estudiado Derecho, ¿verdad, Rodion Romanovich?» Empecé. «Pues bien, he aquí un ejemplo que podrá serle útil más adelante. Pero no crea que pretendo hacer de profesor con usted, que publica en los periódicos artículos tan profundos. No, yo solo me tomo la libertad de exponerle un hecho a modo de ejemplo. Si yo considero a un individuo cualquiera como un criminal, ¿por qué, dígame, he de inquietarle prematuramente incluso en el caso de que tenga pruebas contra él? A algunos me veo obligado a detenerlos inmediatamente, pero otros son de un carácter completamente distinto. ¿Por qué no he de dejar a mi culpable pasearse un poco por la ciudad? Ya veo que usted no me acaba de comprender. Se lo voy a explicar más claramente. Si me apresuro a ordenar su detención, le proporciono un punto de apoyo moral, por decirlo así. ¿Se ríe usted?» Raskolnikov estaba muy lejos de reírse. Tenía los labios apretados y su ardiente mirada no se apartaba de los ojos de Porfirio Petrovich. «Sin embargo», continuó éste, «tengo razón, por lo menos en lo que concierne a ciertos individuos, pues los hombres son muy diferentes unos de otros y nuestra única consejera digna de crédito es la práctica. Pero desde el momento que tiene usted pruebas, me dirá usted, Dios mío, usted sabe muy bien lo que son las pruebas. 3 de cada 4 son dudosas. Y yo, a la vez que juez de instrucción, soy un ser humano y en consecuencia tengo mis debilidades. Una de ellas es mi deseo de que mis diligencias tengan el rigor de una demostración matemática. Quisiera que mis pruebas fueran tan evidentes como que 2 y 2 son 4, que constituyeran una demostración clara e indiscutible. Pues bien, si yo ordeno la detención del culpable antes de tiempo, por muy convencido que esté de su culpa, me privo de los medios de poder demostrarlo ulteriormente. ¿Por qué? Porque le proporciono, por decirlo así, una situación normal. Es un detenido y como detenido se comporta. Se retira su caparazón, se me escapa. Se cuenta que en Sebastopol, inmediatamente después de la batalla de Alma, los defensores estaban aterrados ante la idea de un ataque del enemigo. No dudaban de que Sebastopol sería tomado por asalto. Pero cuando vieron cavar las primeras trincheras para comenzar un sitio normal, se tranquilizaron y se alegraron. Estoy hablando de personas inteligentes. «Tenemos lo menos para 2 meses», se decían, «pues un asedio normal que requiere mucho tiempo». ¿Otra vez se ríe usted? ¿No me cree? En el fondo tiene usted razón. Sí, tiene usted razón. Estos no son sino casos particulares. Estoy completamente de acuerdo con usted en que acabo de exponerle un caso particular. Pero hay que hacer una observación sobre este punto, mi querido Rodion Romanovich, y es que el caso general que responde a todas las formas y fórmulas jurídicas, el caso típico para el cual se han concebido y escrito las reglas, no existe, por la sencilla razón de que cada causa, cada crimen, apenas realizado, se convierte en un caso particular. ¿Y cuán especial es a veces? Un caso distinto a todos los otros conocidos y que, al parecer, no tiene ningún precedente. Algunos resultan hasta cómicos. Supongamos que yo dejo a uno de esos señores en libertad. No lo mando detener. No lo molesto para nada. Él debe saber, o por lo menos suponer, que en todo momento, hora por hora, minuto por minuto, yo estoy al corriente de lo que hace, que conozco perfectamente su vida, que le vigilo día y noche. Le sigo por todas partes y sin descanso, y puede estar usted seguro de que, por poco que él se dé cuenta de ello, acabará por perder la cabeza. Y entonces él mismo vendrá a entregarse y, además, me proporcionará los medios de dar a mi sumario un carácter matemático. Esto no deja de tener cierto atractivo. Este sistema puede tener éxito con un burdo mújic, pero aún más con un hombre culto e inteligente.
Pues hay en todo esto algo muy importante, amigo mío, y es establecer cómo puede haber precedido el culpable. No nos olvidemos de los nervios. Nuestros contemporáneos los tienen enfermos, excitados, en tensión. ¿Y la bilis? Ah, los que tienen bilis. Le aseguro que aquí hay una verdadera fuente de información. ¿Por qué? Pues me ha de inquietar ver a mi hombre ir y venir libremente. Puedo dejarlo pasear, gozar del poco tiempo que le queda, pues sé que está en mi poder y que no se puede escapar. ¿A dónde iría? ¿Al extranjero, dice usted? Un polaco podría ir al extranjero, pero no él, y menos cuando se le vigila y están tomadas todas las medidas para evitar su evasión. ¿Huir al interior del país? Allí no encontrará más que incultos mujiks, gente primitiva, verdaderos rusos, y un hombre civilizado prefiere el presidio a vivir entre unos mujiks que para él son como extranjeros. Por otra parte, todo esto no es sino la parte externa de la cuestión. Huir. Esto es solo una palabra. Él no irá, no solamente porque no tiene a dónde ir, sino porque me pertenece psicológicamente. ¿Qué me dice usted de la expresión? No irá porque se lo impide una ley de la naturaleza. ¿Ha visto usted alguna vez una mariposa ante una bujía? Pues él girará incesantemente alrededor de mi persona como un insecto alrededor de la llama. La libertad ya no tendrá ningún encanto para él. Su inquietud irá en aumento. Una sensación creciente de hallarse como enredado en una tela de araña le dominará. Un terror indecible se apoderará de él. Y haré tales cosas que su culpabilidad quedará tan clara como que 2 y 2 son 4. Para que así suceda, bastará proporcionarle un entreacto de suficiente duración. Siempre irá girando alrededor de mi persona, describiendo círculos cada vez más estrechos y al fin, ¡plaf!, se meterá en mi propia boca y yo le engulliré tranquilamente. Esto no deja de tener su encanto, ¿no le parece? Raskolnikov no le contestó. Estaba pálido e inmóvil. Sin embargo, seguía observando a Porfirio con profunda atención. «Me ha dado una buena lección», se dijo mentalmente, helado de espanto. «Esto ya no es el juego del gato y el ratón con que nos entretuvimos ayer. No me ha hablado así por el simple placer de hacer obstinación de su fuerza. Es demasiado inteligente para eso. Sin duda persigue otro fin, pero ¿cuál? Bah, todo esto es solo un ardid para asustarme. Amigo, no tienes pruebas. Además, el hombre de ayer no existe. Lo que tú pretendes es desconcertarme, irritarme hasta el máximo, para asestarme al fin del golpe decisivo. Pero te equivocas, saldrás trasquilado. ¿Por qué hablará con segundas palabras? ¿Pretende aprovecharse del mal estado de mis nervios? No, amigo mío, no te saldrás con la tuya. No sé lo que habrás tramado, pero te llevarás un chasco mayúsculo. Vamos a ver qué es lo que tienes preparado». Y reunió todas sus fuerzas para afrontar valerosamente la misteriosa catástrofe que preveía. Experimentaba un ávido deseo de arrojarse sobre Porfirio Petrovich y estrangularlo. En el momento de entrar en el despacho del juez, ya había temido no poder dominarse. Sentía latir su corazón con violencia, tenía los labios resecos y espesa la saliva. Sin embargo, decidió guardar silencio para no pronunciar ninguna palabra imprudente. Comprendía que esta era la mejor táctica que podía seguir en su situación, pues así no solamente no corría peligro de comprometerse, sino que tal vez conseguiría irritar a su adversario y arrancarle alguna palabra imprudente. Esta era su esperanza, por lo menos. «Ya veo que no me ha creído usted», prosiguió Porfirio. «Usted supone que todo esto son bromas inocentes». Se mostraba cada vez más alegre y no cesaba de dejar oír una risita de satisfacción, mientras de nuevo iba y venía por el despacho. «Comprendo que lo haya tomado usted a broma. Dios me ha dado una figura que solo despierta en los demás pensamientos cómicos. Tengo el aspecto de un bufón. Sin embargo, quiero decirle y repetirle una cosa, mi querido Rodion Romanovich. Pero, ante todo, le ruego que me perdone este lenguaje de viejo. Usted es un hombre que está en la flor de la vida, e incluso en la primera juventud, y como todos los jóvenes, siente un especial aprecio por la inteligencia humana. La agudeza de ingenio y las deducciones abstractas le seducen. Esto me recuerda a los antiguos problemas militares de Austria en la medida, claro es, de mis conocimientos sobre la materia. En teoría, los austriacos habían derrotado a Napoleón e incluso le consideraban prisionero, es decir, que en la sala de reuniones lo veían todo color de rosa. Pero, ¿qué ocurrió en la realidad? Que el general Mack se rindió con todo su ejército. Y ya veo, mi querido Rodion Romanovich, que en su interior se está riendo de mí, porque el hombre apacible que soy en la vida privada echa mano, para todos sus ejemplos, de la historia militar. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es mi debilidad. Soy un enamorado de las cosas militares y mis lecturas predilectas son aquellas que se relacionan con la guerra. Verdaderamente he equivocado mi carrera. Debí ingresar en el ejército.
no habría llegado a ser un Napoleón, pero sí a conseguir el grado de comandante. Bien, ahora voy a decirle sinceramente todo lo que pienso, mi querido amigo, acerca del caso que nos interesa. La realidad y la naturaleza, señor mío, son cosas importantísimas y que reducen a veces a la nada el cálculo más ingenioso. ¿Crea usted a este viejo, Rodion Romanovich? Y al pronunciar estas palabras, Porfirio Petrovich, que solo contaba 35 años, parecía haber envejecido, hasta su voz había cambiado, y se diría que se había arqueado su espalda. Además, continuó, yo soy un hombre sincero, ¿verdad que soy un hombre sincero? Dígame, ¿usted qué cree? A mí me parece que no se puede ir más lejos en la sinceridad. Yo le he hecho verdaderas confidencias sin exigir compensación alguna. En fin, volvamos a nuestro asunto. El ingenio es, a mi entender, algo maravilloso, un ornamento de la naturaleza, por decirlo así, un consuelo en medio de la dureza de la vida, algo que permite, al parecer, confundir a un pobre juez que, por añadidura, se ha dejado engañar por su propia imaginación, pues, al fin y al cabo, no es más que un hombre. Pero la naturaleza acude en ayuda de este pobre juez, y esto es lo malo para el otro. Esto es lo que la juventud que confía en su ingenio y que franquea todos los obstáculos, como usted ha dicho ingeniosamente, no quiere tener en cuenta. Supongamos que ese hombre miente. Me refiero al hombre desconocido de nuestro caso particular. Supongamos que miente, y de un modo magistral. Como es lógico, espera su triunfo. Cree que va a recoger los frutos de su destreza, pero de pronto, ¡crac!, se desvanece en el lugar más comprometedor para él. Vamos a suponer que atribuye el síncope a una enfermedad que padece o a la atmósfera asfixiante de la habitación, cosa frecuente en los locales cerrados. Pues bien, no por eso deja de inspirar sospechas. Su mentira ha sido perfecta, pero no ha pensado en la naturaleza y se encuentra como cogido en una trampa. Otro día, dejándose llevar de su espíritu burlón, trata de divertirse a costa de alguien que sospecha de él. Finge palidecer de espanto, pero he aquí que representa su papel con demasiada propiedad, que su palidez es demasiado natural, y esto será otro indicio. Por el momento, su interlocutor podrá dejarse engañar, pero, si no es un tonto, al día siguiente cambiará de opinión, y el imprudente cometerá error tras error. Se meterá donde no le llaman para decir las cosas más comprometedoras, para exponer alegorías cuyo verdadero sentido nadie dejará de comprender. Incluso llegaré a preguntar por qué no lo han detenido todavía. Y esto puede ocurrir al hombre más sagaz, a un psicólogo o a un literato. La naturaleza es un espejo, el espejo más diáfano, y basta dirigir la vista a él. Pero, ¿qué le sucede, Rodion Romanovich? ¿Le ahoga esta atmósfera tal vez? ¿Quiere que abra la ventana? No se preocupe, exclamó Raskolnikov, echándose de pronto a reír. Le ruego que no se moleste. Porfirio se detuvo ante él. Estuvo un momento mirándole y luego se echó a reír también. Entonces Raskolnikov, cuya risa convulsiva se había calmado, se puso en pie. Porfirio Petrovich, dijo levantando la voz y articulando claramente las palabras, a pesar del esfuerzo que tenía que hacer para sostenerse sobre sus temblorosas piernas. Estoy seguro de que usted sospecha que soy el asesino de la vieja y de su hermano Lisbeth. Y quiero decirle que hace tiempo que estoy harto de todo esto. Si usted se cree con derecho a perseguirme y detenerme, hágalo. Pero no le permitiré que siga burlándose de mí en mi propia cara y torturándome como lo está haciendo. Sus labios empezaron a temblar de pronto, sus ojos a despedir llamaradas de cólera, y su voz, dominada por él hasta entonces, empezó a vibrar. «No lo permitiré», exclamó, descargando violentamente su puño sobre la mesa. «¿Oye usted, Porfirio Petrovich? No lo permitiré». «Señor, ¿pero qué dice usted? ¿Qué le pasa?», dijo Porfirio Petrovich con un gesto de vivísima inquietud. «¿Qué tiene usted, mi querido Rodion Romanovich? ¡No lo permitiré!», gritó una vez más Raskolnikov. «No levante tanto la voz. Nos pueden oír. Vendrán a ver qué pasa. ¿Y qué les diremos? ¿No comprende?», dijo esto en un susurro, como asustado y acercando su rostro al de Raskolnikov. «No lo permitiré, no lo permitiré», repetía Rodia maquinalmente. Sin embargo, había bajado también la voz. Porfirio se volvió rápidamente y corrió a abrir la ventana. «Hay que airear la habitación y debe usted beber un poco de agua, amigo mío, pues está verdaderamente trastornado». Y ya se dirigió a la puerta para pedir el agua, cuando vio que había una garrafa en un rincón. Tenga, beba un poco», dijo, corriendo hacia él con la garrafa en la mano. «Tal vez esto le...».
El temor y la solicitud de Porfirio Petrovich parecían tan sinceros que Raskolnikov se quedó mirándole con viva curiosidad. Sin embargo, no quiso beber. «Rodion Romanovich, mi querido amigo, se va usted a volver loco. Beba, por favor. Beba aunque solo sea un sorbo». Le puso a la fuerza el vaso en la mano. Raskolnikov se lo llevó a la boca y después, cuando se recobró, lo depositó en la mesa con un gesto de hastío. «¿Ha tenido usted un amago de ataque?», dijo Porfirio Petrovich afectuosamente y al parecer muy turbado. «Se mortifica usted de tal modo que volverá a ponerse enfermo. No comprendo que una persona se cuide tan poco. A usted le pasa lo que a Dmitri Prokofich. Precisamente ayer vino a verme. Yo reconozco que está en lo cierto cuando me dice que tengo un carácter cáustico, es decir, malo. Pero ¿qué deducciones ha hecho, señor? Vino cuando usted se marchó y durante la comida habló tanto que yo no puedo hacer otra cosa que abrir los brazos para expresar mi asombro. ¡Qué ocurrencia!, pensaba. Señor, Dios mío, le envió usted, ¿verdad? Pero siéntese, amigo mío, siéntese, por el amor de Dios». «Yo no lo envié», repuso Raskolnikov, «pero sabía que tenía que venir a su casa y por qué motivo». «¿Con qué lo sabía?» «Sí». ¿Qué piensa usted de ello?» «Ya se lo diré, pero antes quiero que sepa, mi querido Rodion Romanovich, que estoy enterado de que usted puede jactarse de otras muchas hazañas. Mejor dicho, estoy al corriente de todo. Sé que fue usted a alquilar una habitación al anochecer y que tiró el cordón de la campanilla y que empezó a hacer preguntas sobre las manchas de sangre, lo que dejó estupefactos a los empapeladores y al portero. Comprendo su estado de ánimo, es decir, el estado de ánimo en que se hallaba aquel día, pero no por eso deja de ser cierto que va usted a volverse loco, sin duda alguna, si sigue usted así. Acabará perdiendo la cabeza, ya lo verá. Una noble indignación hace hervir su sangre. Usted está irritado, en primer lugar contra el destino, después contra la policía. Por eso va usted de un lado a otro tratando de despertar sospechas en la gente. Quiere terminar cuanto antes, pues está usted harto de sospechas y comadreos estúpidos. ¿Verdad que no me equivoco, que he interpretado exactamente su estado de ánimo? Pero si sigue así, no será usted solo el que se volverá loco, sino que trastornará al bueno de Rasumikijine, y no me negará usted que no estaría nada bien hacer perder la cabeza a ese muchacho tan simpático. Usted está enfermo, él tiene un exceso de bondad, y precisamente esa bondad es lo que le expone a contagiarse. Cuando se haya tranquilizado usted un poco, mi querido amigo, ya le contaré, pero siéntese, por el amor de Dios, descanse un poco, está usted blanco como la cal, siéntese, haga el favor». Raskolnikov obedeció. El temblor que le había asaltado se calmaba poco a poco, y la fiebre se iba apoderando de él. Pese a su visible inquietud, escuchaba con profunda sorpresa las muestras de interés de Porfirio Petrovich, pero no daba fe a sus palabras, a pesar de que experimentaba una tendencia inexplicable a creerle. La alusión inesperada de Porfirio al alquiler de la habitación le había paralizado de asombro. «¿Cómo se habrá enterado de esto? ¿Y por qué me lo habrá dicho?» «Durante el ejercicio de mi profesión», continuó inmediatamente Porfirio Petrovich, «he tenido un caso análogo, un caso morboso. Un hombre se acusó de un asesinato que no había cometido. Era juguete de una verdadera alucinación. Exponía hechos, los refería, confundía a todo el mundo. ¿Y todo esto por qué? Porque indirectamente y sin conocimiento de causa había facilitado la perpetración de un crimen. Cuando se dio cuenta de ello, se sintió tan apenado, se apoderó de él tal angustia, que se imaginó que era el asesino. Al fin, el Senado aclaró el asunto y el infeliz fue puesto en libertad, pero de no haber intervenido el Senado, no habría habido salvación para él. Pues bien, amigo mío, también a usted se le puede trastornar el juicio si pone sus nervios en tensión yendo a tirar del cordón de una campanilla al anochecer y haciendo preguntas sobre manchas de sangre. En la práctica de mi profesión me ha sido imposible estudiar estos fenómenos psicológicos. Lo que nuestro hombre siente es un vértigo parecido al que impulsa a ciertas personas a arrojarse por una ventana o desde lo alto de un campanario. Una especie de atracción irresistible, una enfermedad. Rodion Romanovich, una enfermedad y nada más que una enfermedad. Usted descuida la suya demasiado. Debe consultar a un buen médico y no a ese tipo rollizo que lo visita. Usted delira a veces y ese mal no tiene más origen que el delirio». Momentáneamente, Raskolnikov creyó ver que todo daba vueltas. «¿Es posible que esté fingiendo? No, no es posible», se dijo, rechazando con todas sus fuerzas un pensamiento que, se daba perfecta cuenta de ello, amenazaba hacerle enloquecer de furor. «En aquellos momentos yo no estaba bajo los efectos del delirio, procedía con plena conciencia de mis actos», exclamó, pendiente de las reacciones de Porfirio Petrovich en su deseo de descubrir sus intenciones. «Conservaba toda mi razón. ¿Oye usted?» «Sí, lo oigo y le comprendo. Ya lo dijo usted ayer e insistió sobre este punto. Yo comprendo anticipadamente todo lo que usted puede decir.
Óigame, Rodion Romanovich, mi querido amigo, permítame hacerle una nueva observación. Si usted fuese el culpable o estuviese mezclado en este maldito asunto, ¿habría dicho que conservaba plenamente la razón? Yo creo que, por el contrario, usted habría afirmado y se habría aferrado a su afirmación que usted no se daba cuenta de lo que decía. ¿No tengo razón? Dígame, ¿no la tengo? El tono de la pregunta dejaba entrever una celada. Raskolnikov se recostó en el respaldo del sofá para apartarse de Porfirio, cuyo rostro se había acercado al suyo, y le observó en silencio, con una mirada fija llena de asombro. Algo parecido puede decirse de la visita de Razumikijine. Si usted fuese el culpable, habría dicho que él había venido a mi casa por impulso propio y habría ocultado que usted le había incitado a hacerlo. Sin embargo, usted ha dicho que Razumikijine vino a verme porque usted lo envió. Raskolnikov se estremeció. Él no había hecho afirmación semejante. «Sigue usted mintiendo», dijo, esbozando una sonrisa de hastío y con voz lenta y débil. «Usted quiere demostrarme que lee mi pensamiento, que puede predecir todas mis respuestas», añadió, dándose cuenta de que ya era incapaz de medir sus palabras. «Usted quiere asustarme. Usted se está burlando de mí, sencillamente». Mientras decía esto, no apartaba la vista del juez de instrucción. De súbito, un terrible furor fulguró en sus ojos. «Está diciendo una mentira tras otra», exclamó. «Usted sabe muy bien que la mejor táctica que puede seguir un culpable es sujetarse a la verdad tanto como sea posible. Declarar todo aquello que no pueda ocultarse. No le creo a usted». «¡Qué veleta es usted!», dijo Porfirio con una risita mordaz. «No hay medio de entenderse con usted. Está dominado por una idea fija. ¿No me cree? Pues yo creo que empieza usted a creerme. Con 10 centímetros de fe me bastará para conseguir que llegue al metro y me crea del todo, porque le tengo verdadero afecto y solo deseo su bien». Los labios de Raskolnikov empezaron a temblar. «Sí, le tengo verdadero afecto», prosiguió Porfirio, apretando amistosamente el brazo del joven. «Y no se lo volveré a repetir. Además, tenga en cuenta que su familia ha venido a verle. Piense en ella. Usted debería hacer todo lo posible para que su madre y su hermana se sintieran dichosas y, por el contrario, solo les causa inquietudes». «Eso no le importa. ¿Cómo se ha enterado usted de estas cosas? ¿Por qué me vigila y qué interés tiene en que yo lo sepa?» «Pero oiga usted, óigame, amigo mío. Si sé todo esto es solo por usted. Usted no se da cuenta de que, cuando está nervioso, lo cuenta todo, lo mismo a mí que a los demás. Razumikijine me ha contado también muchas cosas interesantes. Cuando usted me ha interrumpido iba a decirle que, a pesar de su inteligencia, su desconfianza le impide ver las cosas como son. Le voy a poner un ejemplo, volviendo a nuestro asunto. Lo del cordón de la campanilla es un detalle de valor extraordinario para un juez que está instruyendo un sumario. Y usted se lo refiere a este juez con toda franqueza, sin reserva alguna. ¿No deduce usted nada de esto? Si yo le creyera culpable, ¿habría procedido como lo he hecho? Por el contrario, habría procurado ahuyentar su desconfianza, no dejarle entrever que estaba al corriente de este detalle, para arrojarle al rostro de súbito la pregunta siguiente. ¿Qué hacía usted entre 10 y 11 en las habitaciones de las víctimas? ¿Y por qué tiró del cordón de la campanilla y habló de las manchas de sangre? ¿Y por qué dijo a los porteros que le llevaran a la comisaría? He aquí cómo habría procedido yo si hubiera abrigado la menor sospecha contra usted. Le habría sometido a un interrogatorio en toda regla, y habría dispuesto que se efectuara un registro en la habitación que tiene alquilada y habría ordenado que le detuvieran. El hecho de que haya obrado de otro modo es buena prueba de que no sospecho de usted. Pero usted ha perdido el sentido de la realidad, lo repito, y es incapaz de ver nada». Raskolnikov temblaba de pies a cabeza, y tan violentamente que Porfirio Petrovich no pudo menos de notarlo. «No hace usted más que mentir», repitió resueltamente. «Ignoro lo que persigue con sus mentiras, pero sigue usted mintiendo. No hablaba así hace un momento, por eso no puedo equivocarme. Miente usted». «¿Qué miento?», replicó Porfirio, acalorándose visiblemente, pero conservando su acento irónico y jovial y no dando, al parecer, ninguna importancia a la opinión que Raskolnikov tuviera de él. «¿Cómo puede decir eso sabiendo cómo he procedido con usted? Yo, el juez de instrucción, le he sugerido todos los argumentos psicológicos que podría usted utilizar. La enfermedad, el delirio, el amor propio excitado por el sufrimiento, la neurastenia y esos policías. Sin embargo, dicho sea de paso, esos medios de defensa no tienen ninguna eficacia. Son armas de dos filos y pueden volverse contra usted. Usted dirá, la enfermedad, el desvarío o la alucinación. No me acuerdo de nada. Y le contestarán, todo eso está muy bien, amigo mío, pero ¿por qué su enfermedad tiene siempre las mismas consecuencias? ¿Por qué le produce precisamente ese tipo de alucinación? Esta enfermedad podía tener otras manifestaciones, ¿no le parece? Raskolnikov le miró con despectiva arrogancia.
En resumidas cuentas, dijo firmemente, levantándose y apartando a Porfirio, yo quiero saber claramente si me puedo considerar o no al margen de toda sospecha. Dígamelo, Porfirio Petrovich, dígamelo ahora mismo y sin rodeos. Ahora me sale con una exigencia. Hasta tiene exigencias, señor, exclamó Porfirio Petrovich con perfecta calma y cierto tonillo de burla. Pero, ¿a qué vienen esas preguntas? ¿Acaso sospecha alguien de usted? ¿Se comporta como un niño caprichoso que quiere tocar el fuego? ¿Y por qué se inquieta usted de ese modo y viene a visitarnos cuando nadie le llama? Le repito, replicó Raskolnikov, ciego de ira, que no puedo soportar. ¿La incertidumbre? Le interrumpió Porfirio. No me saque de quicio. No se lo puedo permitir. De ningún modo lo permitiré. ¿Lo ha oído? De ningún modo. Y Raskolnikov dio un fuerte puñetazo en la mesa. ¡Silencio! Hable más bajo. Se lo digo en serio. Procure reprimirse. No estoy bromeando. Al decir esto Porfirio, su semblante había perdido su expresión de temor y de bondad. Ahora ordenaba francamente, severamente, con las cejas fruncidas y un gesto amenazador. Parecía haber terminado con las simples alusiones y los misterios y estar dispuesto a quitarse la careta, pero esta actitud fue momentánea. Raskolnikov se sintió interesado al principio, después, de súbito, notó que la ira le dominaba. Sin embargo, aunque su exasperación había llegado al límite, obedeció, cosa extraña, la orden de bajar la voz. No me dejaré torturar, murmuró en el mismo tono de antes, pero advertía con una mezcla de amargura y rencor que no podía hablar de otro modo y esta convicción aumentaba su cólera. Deténgame, añadió. Regístreme si quiere, pero aténgase las reglas y no juegue conmigo. Se lo prohíbo. Nada de reglas, respondió Porfirio, que seguía sonriendo burlonamente y miraba a Raskolnikov con cierto júbilo. Le invité a venir a verme como amigo. No quiero nada, su amistad. La desprecio. ¿Oye usted? Y ahora cojo mi gorra y me marcho. Veremos qué dice usted si tiene intención de arrestarme. Cogió su gorra y se dirigió a la puerta. ¿No quiere ver la sorpresa que le he reservado?, le dijo Porfirio Petrovich con su irónica sonrisita y cogiéndole del brazo cuando ya estaba ante la puerta. Parecía cada vez más alegre y burlón, y esto ponía a Raskolnikov fuera de sí. ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa?, preguntó Rodia, fijando en el juez de instrucción una mirada llena de inquietud. «Una sorpresa que está detrás de esa puerta», señalaba la puerta cerrada que comunicaba con sus habitaciones. «Incluso la he encerrado bajo llave para que no se escape». «¿Qué demonios se trae usted entre manos?». Raskolnikov se acercó a la puerta y trató de abrirla, pero no le fue posible. «Está cerrada con llave y la llave la tengo yo», dijo Porfirio, y, en efecto, le mostró una llave que acababa de sacar del bolsillo. «No haces más que mentir», gruñó Raskolnikov sin poder dominarse. «Mientes, mientes, maldito polichinela». Y se arrojó sobre el juez de instrucción, que retrocedió hasta la puerta, aunque sin demostrar temor alguno. «Comprendo tu táctica, lo comprendo todo», siguió vociferando Raskolnikov. «Mientes y me insultas para evitarme que diga lo que no debo». «Pero si usted no tiene nada que ocultar, mi querido Rodion Romanovich, ¿por qué se excita de este modo? No grite más o llamo». «Mientes, mientes, no pasará nada, ya puedes llamar, sabes que estoy enfermo y has pretendido exasperarme, aturdirme para que diga lo que no debo. Este ha sido tu plan, no tienes pruebas, lo único que tienes son míseras sospechas, conjeturas tan vagas como las de Ramitov. Tú conocías mi carácter y me has sacado de mis casillas para que aparezcan de pronto los popes y los testigos. ¿Verdad que es este tu propósito? ¿Qué esperas para hacerlos entrar? ¿Dónde están? ¡Ea! Diles de una vez que pasen». «¿Pero qué dice usted? ¿Qué ideas tiene, amigo mío? No se pueden seguir las reglas tan ciegamente como usted cree. Usted no entiende de estas cosas, querido. Las reglas se seguirán en el momento debido. Ya lo verá por sus propios ojos». Y Porfirio parecía prestar atención a lo que sucedía detrás de la puerta del despacho. En efecto, se oyeron ruidos procedentes de la pieza vecina. «Ya vienen», exclamó Raskolnikov. «Has enviado por ellos, los esperabas, lo tenías todo calculado. Bien, hazlos entrar a todos, haz entrar a los testigos y a quien quieras, estoy preparado». Pero en ese momento ocurrió algo tan sorprendente, tan ajeno al curso ordinario de las cosas, que, sin duda, ni Porfirio Petrovich ni Raskolnikov lo habrían podido prever jamás.